El intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien tuvimos hace unos días aquí en el estudio, y el historiador Sergio Villalobos han protagonizado un intercambio de declaraciones a través de la página de cartas del diario El Mercurio acerca de la cuestión mapuche. Para analizar estas posturas nos acompaña el historiador y escritor Sergio Villalobos. Señor Villalobos, gracias por estar aquí en CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hay varios puntos que llaman la atención en sus cartas. Por ejemplo, algo que usted ha realizado durante mucho tiempo, que es hablar de araucanos y no de mapuches. ¿Por qué no utiliza la palabra mapuche? Mire, porque araucanos es un nombre tradicional que se ha empleado permanentemente en nuestro país y así estaba en los textos escolares, etcétera, etcétera. Pero a raíz del quinto centenario del descubrimiento de América vino una reacción indigenista en todo el continente y comenzó a valorizarse a los pueblos autóctonos de manera especial. Y surgió una posición política, populista, de llamar a estos araucanos como mapuches. Si los mapuches se llaman a sí mismos de esa manera, no se llaman así. ¿Por qué no se debería aceptar ese término? A ver, tradicionalmente no se llamaban así. Ellos nunca usaron el nombre de mapuches. Eran reches. Esto lo han comprobado investigaciones de antropólogos como Mario Orellana y otros, de modo que predominó siempre el de araucanos. Y ahora, por razones políticas y de lucha, ¿no?, se ha adoptado esto de mapuche. El hecho de usar el nombre araucano, que es un nombre que fue impuesto por conquistadores, que fue un nombre dado por los españoles, ¿no es una cierta provocación? No. Tradicionalmente en toda la cultura occidental los pueblos originarios o primitivos, como queramos llamarlo, han sido designados según lo han considerado los descubridores. Así se habla del hombre de Pekín, cuando no existía Pekín. Se habla del hombre de Neandertal, ¿no?, que es una región alemana. Se habla en Chile, la cultura de San Pedro de Atacama, ¿no? Y nadie se ha ofendido, ni significa nada, ni es menosprecio. Usted hablaba del quinto centenario del descubrimiento de América, ahora habla nuevamente de los descubridores. ¿Por qué habla de descubridores en un territorio que evidentemente ya está habitado y hace mucho tiempo por humanos? Bueno, es una visión de la cultura cristiana occidental, europea, ¿no?, que va descubriendo tierras en África, en el Asia, en América. Es un poco un abuso, en verdad, porque había población. Pero, ¿por qué usa usted ese término? ¿Le parece correcto? Está consagrado por el uso. Ok. En su primera carta, que es la que inicia este intercambio epistolar con el intendente de la Araucanía, dice usted algunas cosas como las siguientes. Los araucanos poseían vastas extensiones de tierra y utilizaban cortos espacios junto a las rucas. Para la nación chilena era un desperdicio que debía ser superado. A juicio del intendente, dice que esto es un juicio racista, decir que los mapuches y sus tierras eran un desperdicio. No tiene nada de racista, es la comprobación de una realidad, no es un invento mío, está en la documentación, en las descripciones de los cronistas, los informes oficiales, en los estudios que han realizado los antropólogos. Si el pueblo araucano recién comenzaba a cultivar la tierra, eran cazadores y recolectores, entonces tenían un vasto espacio que no lo utilizaban para nada. Entonces, de ahí que cuando se establece los españoles o el gobierno chileno, se considera que estas tierras están perdidas. Además hay un fenómeno mundial, la necesidad de alimentos en todas partes. Y en Chile se ha agotado la incorporación de tierras, los métodos agrícolas, y ahí estaba disponible esto, no podía seguir ese desperdicio. Un desperdicio, aunque esas tierras fueran propiedad reconocida en títulos de merced y reconocida en tratados de los mapuches. ¿Quién le daba derecho al Estado a quitárselas? Perdón, tratados no hay. Parlamentos sí. Concesiones graciosas de la corona española y del gobierno chileno a los mapuches, para emplear el término que a usted le gusta. Pero un parlamento es una concesión graciosa, un parlamento es una reunión de dos sectores. Son acuerdos. Es un acuerdo. Son acuerdos, okay, pero impuestos por los dominadores, ¿ah? Impuestos. Detrás estaba el poder de las armas. Pero en fin, ¿Quién le daba derecho al Estado chileno a disponer de esas tierras? La necesidad de alimentar a toda la población chilena, ¿ah? Y eso beneficiaba a todo el pueblo chileno, no solamente a la aristocracia, como dice el señor Huenchumilla, que es un muy mal conocedor de la historia, incluso mal conocedor de su región y de la cultura de su región, ¿no? Pero es un fenómeno mundial Por lo tanto, siguiendo esta misma lógica, por ejemplo, la reforma agraria, por ejemplo, si hay un territorio que está no completamente bien utilizado, también en ese caso es correcto que el Estado la expropie. Bueno, no sé cuántas
reformas agrarias ha habido a lo largo de la historia. La última en Chile la conocemos muy bien, ¿no? Pero es evidente que se desea explotar bien la tierra y eso de alguna manera justifica algunas acciones, no la violencia ni el despojo arbitrario de la tierra, pero algunas acciones. ¿Los mapuches no fueron despojados arbitrariamente mediante las violencias de sus tierras? En parte sí y en parte no. ¿Usted sabe que ellos vendieron tierras? En toda la región del Biobío, antes de que se incorporara oficialmente, vendían tierras. El conservador de raíces de nacimiento está lleno de contratos entre araucanos y chilenos con compra-venta de tierras. Y así se hizo la incorporación. En parte se los despojaron, estoy de acuerdo. Hay violencia también, no lo niego. Pero también hay un consentimiento de ellos. ¿Y ese despojo y esa violencia es justificable? No es tan grave como usted cree, ¿no? La parte que haya, digamos, de violencia y de arbitrariedad, claro, no es justificable. Pero no toda la tierra fue tratada de esa manera. El Estado reservó tierras, pero grandes extensiones de tierra para los araucanos, y ahí se constituyeron las comunidades que han existido hasta tiempos muy recientes. Pero, señor Villalobos, quitar extensiones de tierras que les pertenecían a ellos y decir que el Estado les reservó una pequeña porción es despojarlos de la mayor parte de su tierra. No, si no pequeña la porción, fue muy grande. Son unas 500.000 hectáreas por lo menos. De cerca de 10 millones de hectáreas que era el territorio original. Oye, pero un territorio vacío en gran parte, y montañoso y qué sé yo. El 5% no es una gran parte. No estoy tan seguro de las cifras que usted maneja. ¿Cuáles son sus cifras? No las recuerdo en este momento. Okay, usted hablaba de los parlamentos y de esto de que muchas personas habían venido y habían comprado, incluso en algunos casos, tierras. Por ejemplo, en el Parlamento de Tapigüe, año 1825, uno de los acuerdos entre los caciques mapuches y el Estado chileno, que se prohibía que algún chileno pueda habitar al sur del río Biobío. Eso fue acordado por el Estado de Chile. ¿Por qué no se respetó? Mire, pero al mismo tiempo se reconoció como territorio chileno todo, hasta el Estrecho de Magallanes. Y la vigencia de la Constitución y del derecho chileno y de las órdenes del gobierno. Entonces hay una sumisión total. Ahora, había mucha delincuencia. Gente de estratos muy bajos de la sociedad chilena pasaba y cometía abuso. Entonces se trataba de eliminar eso, ¿no? Para que hubiera una tranquilidad. Okay, pero le pregunto por qué no se respetó ese artículo 18 del Parlamento de Tapigüe, que es un compromiso que tomó el Estado de Chile. Mire, y después hay otros parlamentos y que no hacen mención de eso, de modo que jurídicamente, digamos, la situación va cambiando. ¿El hecho de que el Estado de Chile tomara compromisos mediante el Parlamento con los líderes mapuches no debía ser respetado finalmente por el Estado de Chile, cree usted? Pero si fue respetado y el Estado impuso todas sus reglas. Si el Parlamento de Tapigüe no consigna casi ningún derecho, pero se les concede, por ejemplo, a los caciques cierta autoridad a nombre del gobierno de Chile. Pero le estoy citando un artículo específico, el 18, que no se cumplió, que es un artículo textual, prohíbe que algún chileno pueda habitar al sur del río Bío por constituir un peligro público para la tranquilidad y un evidente peligro para la paz. Pero evidente que el Estado trataba de que hubiese tranquilidad en la Araucanía. Piensa que se está saliendo de los años de la independencia y de toda esa turbulencia y del bandidaje de esa época. Entonces el gobierno chileno desde Santiago está tratando de que haya tranquilidad en la Araucanía. Usted también en la carta, la primera carta de este intercambio epistolar con el intendente, dice que hay todavía bolsones atrasados en la Araucanía debido a defectos ancestrales. ¿A qué se refiere? Claro. Por ejemplo, la cultura, como yo le decía, no era una cultura agrícola ni ganadera, era de recolección de especies, era una cultura guerrera. Entonces, el trabajo de la tierra estaba fuera del horizonte de ellos. Era costumbre ancestral, además, que el hombre no trabajase, porque tenía que prepararse para la guerra, para la cacería, y eso era lo que hacía. Y las funciones productivas las derivaba en unas pocas mujeres en torno de la ruca. Pero entonces hay un enorme espacio, como digo, no utilizado. ¿Y a su juicio son esos los factores que explican que todavía hoy haya pobreza en la Araucanía, esto que usted llama defectos ancestrales? Mire, yo creo que las costumbres, las ideas no desaparecen repentinamente porque haya una transformación histórica. La gente sigue pensando así. Entonces, esas viejas costumbres se prolongan.
¿Usted no cree que haya parte de la pobreza de la Araucanía, la explicación sea, por ejemplo, el hecho de no haber tenido las mismas oportunidades en términos educacionales, en términos de integración al Estado de Chile? Al revés. Creo que la cultura dominante chilena benefició en mucho a los pueblos, a las tribus araucanas. Les dio camino, les dio ferrocarril, les dio ciudades, les dio pueblos, les dio establecimientos de salud, establecimientos educacionales, una gran opción educacional. Tanto es así que el señor Huenchumilla es un buen ejemplo de cómo el araucano o descendiente de araucano que vale por sí mismo, que es inteligente, que tiene esfuerzo, va sobresaliendo. ¿Y eso significa que los que no sobresalen es porque no son inteligentes o no tienen esfuerzo? Menos inteligente no creo. Yo he tenido jardineros araucanos y excelentes, y cumplidores y trabajadores, pero no es la mayoría, pues. Y en el campo... ¿Cómo es la mayoría? ¿Cómo es la mayoría? No. Lo que quiero decir es que en el campo va quedando finalmente la gente menos activa, la gente conservadora, y eso en todas partes, incluso en el Chile moderno actual, ¿no? Entonces esa gente va quedando y va quedando como bolsones de pobreza, no se incorporan realmente. A ver, y usted lo dice en su carta, y voy a decirlo nuevamente, dice que algunos han sabido incorporarse a la cultura dominante, otros permanecen en la inercia y la violencia. Pero usted, las únicas dos alternativas son incorporarse a una cultura dominante o lo otro es permanecer en la inercia y la violencia. Creo que sí. ¿No está la alternativa de que ellos, sin asimilarse a otra cultura, sino manteniendo su propia cultura, puedan desarrollarse? Bueno, pero a través de 5 siglos no han hecho nada. Por eso que usted plantea, y se han ido quedando, en lo que digo yo, en la inercia, ¿no? Pero una gran parte se ha incorporado, ¿no? El 70% vive fuera de la Araucanía, el 40 y tantos % en Santiago, otro alto porcentaje en Concepción, y se han incorporado a través de la educación, ¿no? Han sido funcionarios del Estado, empleados de las empresas, han llegado a ser parlamentarios, han llegado a ser ministros, han llegado a ser intendentes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la discriminación tremenda? ¿Usted cree que no hay discriminación contra los mapuches? Algo hay, evidentemente. ¿No cree que sus propias palabras en muchos casos son discriminatorias? No, son analíticas, que es distinto, y sobre la base de una realidad comprobada documentalmente. Por ejemplo, cuando usted dice que los hombres mapuches vivían relajadamente y entregados al alcohol, ¿no es esa una generalización rayana en el racismo? No, porque el racismo es creer en unas desigualdades entre las distintas razas, ¿verdad? No, yo creo que el ser humano es el mismo en todas partes, pero por razones culturales, momentáneas, de ambiente, caen en defectos como eso que digo. Y no es cuestión arbitraria. Yo he recorrido la Araucanía y caramba que he encontrado eso. Y a través de la documentación histórica, por supuesto, ¿cuál fue el gran beneficio de la llegada de los españoles? Que tenían aguardiente, que tenían vino. ¿Usted ha recorrido Santiago también y ha visto los niveles de alcoholismo que hay en el resto de Chile? Sí, por supuesto. Chile es uno de los países con mayor nivel de alcoholismo en el mundo. Seguramente. ¿Por qué entonces poner el énfasis en los niveles del alcoholismo? Hasta usted tenga alguna estadística que compruebe que entre el pueblo mapuche los niveles del alcoholismo son mayores a los de los chilenos en general. No tengo estadística, pero son percepciones, digamos, personales, a través de una experiencia y el relato constante de las fuentes históricas. ¿No es un poquito parecido a un prejuicio hablar de una percepción? Cuando no hay un dato objetivo que lo amerite. Oiga, cuando uno va y los encuentra botados borrachos. ¿Y usted no ha encontrado gente botada borracha en cualquier otra parte de Chile? Pero no en la cantidad, en el número, etcétera. Pero eso está presente. Y no es solo opinión mía, es opinión de médicos, de sociólogos, etcétera, etcétera. Y me baso sobre todo en las fuentes históricas. Las fuentes históricas no mienten. Y si esa es su percepción acerca, por ejemplo, del problema del alcoholismo, ¿qué explicación le da a ese problema? ¿Por qué cree que, en su percepción, el problema del alcoholismo es más grave en el sector? No sé realmente cómo explicarlo psicológicamente, ¿no? Seguramente la antropología debe tener alguna respuesta. Pero usted, la explicación la da desde el punto de vista de algún hecho histórico, de alguna situación particular que haya provocado aquello. Pero por supuesto, pues si esto está documentado, como le digo. Oiga, la documentación histórica al respecto es abrumadora.
¿Cómo terminaban los parlamentos? En unas borracheras espantosas. ¿Quién proveía ese alcohol? Todos. El Estado de Chile en gran parte, ¿no? No, el Estado no. No, el Estado de Chile no. ¿No fueron los españoles los que, como usted dijo, incorporaron en gran medida el consumo de alcohol en la zona? el Estado de Chile, pues es el Estado monárquico. Antes entonces. ¿No hay una responsabilidad entonces también de los conquistadores? A solicitud de las agrupaciones araucanas. Eso está documentado también. Las cartas de los caciques pidiendo que les entreguen tantos novillos, tantos chuicos de aguardiente, tantas cantidades de vino, eran parte del trato. Ahora, el hecho de que haya esa disponibilidad no exime de la autocrítica, digamos, de poder rechazar eso y salir adelante. Dice también el intendente Huenchumilla en la respuesta a su primera carta, se pregunta, ¿por qué el profesor Villalobos estima que los intereses de un grupo social determinado representan los intereses de toda la nación chilena, cuando usted habla de la necesidad de la nación chilena de ocupar la Araucanía? Porque fue un movimiento general de la nación chilena, no solo de los altos grupos sociales. Al contrario, los altos grupos sociales trataron de reglamentar la relación en la Araucanía, trazaron una política a favor de la incorporación, con todas esas obras que yo le indico, ¿no? Entonces es un movimiento de la clase media, del bajo pueblo, es de todo Chile que se está desplazando hacia allá. Pero finalmente las acciones que toma el Estado de Chile en esa época de la llamada pacificación o la invasión o la ocupación de la Araucanía son tomadas por un Estado que no era democrático, que no representaba ni al bajo pueblo ni a la clase media, en aquella época de la que estamos hablando, siglo XIX. Oiga, si no es solo una cuestión del Estado, es un movimiento de la sociedad, como le digo. Hay necesidad de alimentos, de explotar la tierra. Entonces, ahí va el desplazamiento. Y ahí van malos elementos, por supuesto. Van bandidos, ociosos, campesinos desplazados, todos. Y eso provoca un problema en la Araucanía. El general Cornelio Saavedra en una carta dice estar espantado con tanto bribón fronterizo. Y él trata de arreglar esto y de que se vayan regulando las cosas. Esos bribones fronterizos venían desde el norte. Sí, claro, al norte del Biobío. ¿Y qué responsabilidad le asigna a ellos, a esa acción sobre los padecimientos que sufrieron los mapuches en aquella época? Bueno, tuvieron una responsabilidad, por supuesto. Sí. Ahora, hay también dentro de este intercambio de misivas con el intendente Huenchumilla una discusión acerca de su discípulo, el profesor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia también. ¿Usted considera que el profesor Pinto está de acuerdo con las declaraciones que usted realiza? No totalmente. Toda la vida hemos diferido. Pero Jorge Pintos era alumno mío, ¿no? Y yo lo tomé como ayudante y sin discriminar sobre su ideología política, le di todas las facilidades y él las ha hecho muy bien, en forma brillante, es un hombre inteligente y tiene posiciones distintas a la mía. Eso es propio del quehacer científico. El historiador Jorge Pinto dice precisamente en una declaración anterior a este intercambio que su postura, hablando de usted, se acerca a lo que desde las esferas del poder se quiere que se diga. ¿Usted está siendo funcional a lo que quiere que se diga en las esferas del poder? No sé, no entiendo nada del poder y estoy muy lejos del poder hoy día. Y hace tiempo que estoy muy lejos del poder. Yo pienso por mí mismo nomás. Señor Villalobos, de todas estas declaraciones, porque hay palabras fuertes en lo que usted ha dicho en este momento y también en las cartas, de hablar de tierras que no eran productivas porque los hombres vivían entregados al alcohol, porque vivían relajadamente, porque había defectos ancestrales en estos bolsones atrasados. ¿Cuál es su impresión sobre la cultura mapuche en general? Bueno, es bien sencilla, tal como la han definido los antropólogos. Es una sociedad fragmentada, tribal, de tribus, cada una separada, obedeciendo un cacique a una línea de ascendencia familiar y que no tenían, digamos, una voluntad común. Solo cuando había que luchar se producían ciertas unidades, y no todas. Hubo araucanos que lucharon contra los araucanos. Eso en cuanto más bien a la organización política, pero le pregunto por la cultura. Bueno, sí, hay una cultura, evidentemente, es unitaria, sí. ¿Usted la considera tan valiosa como la cultura occidental? No. Hay culturas y culturas, ¿no? Ajá. No voy a comparar la cultura romana con la de los sirios en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué valor le da entonces a la cultura mapuche usted? Muy poco. Creo que ha significado un aporte muy
muy pobre. No hay las cosas esenciales, la dinámica creadora de nuestra cultura cristiana occidental, de la cultura dominante. No tiene un valor una cultura sencillamente por el hecho de existir y por el hecho de ser representativa de un grupo humano con una historia en común. Sí, hay que considerarla, evidentemente. ¿Cómo se la debería considerar por parte de Chile? Si no es cuestión de aplastar, estoy comprobando realidades. ¿No se ha aplastado a los mapuches por parte del Estado de Chile? Pero a la vez se le ha dado todas las garantías para un desarrollo, un progreso, etcétera, etcétera. Para asimilarse a la cultura dominante, como usted lo ha dicho. Claro, como el señor Huenchumilla, que yo digo que usa reloj, internet, el avión, etcétera, la televisión, etcétera, se han incorporado, pero en gran medida están incorporados. ¿Qué le parecen...? Hasta son profesores en universidades norteamericanas, entregándose al imperialismo, fíjese usted. ¿Qué le parecen las políticas que se han aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda? Hay una serie de experiencias distintas, digamos, en cuanto a cómo realizar políticas de entregar ciertos niveles de autonomía, por ejemplo, a comunidades indígenas o niveles de autodeterminación. ¿Son políticas que deberían aplicarse en Chile? Mire, no estoy al tanto en detalle de la cosa, pero evidentemente que todas son situaciones distintas, ¿no? Distintas en el tiempo, distintas en las realidades. Sí, los indígenas norteamericanos están muy incorporados, incluso explotan el turismo y a los turistas, ¿no? Eso es bien notorio. Bueno, se han incorporado y ahí están. Pero que tengan un estatus especial político, no. Son ciudadanos norteamericanos. Hay muchas comunidades indígenas en los Estados Unidos que tienen efectivamente un estatus especial. Pero los pueblos indígenas reciben. Pero creo que todos están bajo la jurisdicción de la Constitución de los Estados Unidos y de la legislación de cada estado. ¿Sería una buena idea, por ejemplo, entregar ciertos niveles de autodeterminación al pueblo mapuche? No, porque Chile es un país unitario, tremendamente unitario, como lo insinúa el mismo señor Huenchumilla, que dice que hay que mirarse en el espejo para darse cuenta que somos mestizos. Tiene toda la razón, ¿no? Entonces, ¿por qué va a dar situaciones especiales de privilegios a ellos y no a la población a legua o a los campesinos con Barbalá? Tal vez porque el trato que ha tenido el Estado de Chile con los mapuches ha sido particularmente vejatorio, ha significado el irrespeto del tratado, ha significado, como conversábamos recién, la usurpación de tierras mediante la violencia. Tal vez esas son situaciones históricas que habría que compensar. Algo de eso que usted menciona ha ocurrido, pero al lado todas las ventajas que se han operado. ¿Usted sabe que no pagan impuestos territoriales? Las famosas contribuciones. ¿Ah? ¿Sabe que están incorporados a las Fuerzas Armadas? A la administración pública, a los cargos, han adoptado nuestra cultura, el castellano, casi ninguno habla el mapudungún, el porcentaje es mínimo, ¿no? ¿Y eso para usted es un hecho positivo o negativo? No, por lo menos revela que están incorporados. ¿Ah? Mire, me da lo mismo que hablen o no el mapudungún, yo voy a seguir hablando castellano. ¿Pero no le parece, por ejemplo, que la pérdida de una lengua como el mapudungún es, desde un punto de vista cultural, histórico, una pérdida para el acervo de la humanidad? Oiga, la historia de la humanidad es un hilo de pérdidas, de identidades, de transformaciones culturales, y eso no lo detiene nadie. Ni el Estado chileno, ni leyes, ni nada, ni el señor Huenchumilla. ¿No le preocupa, por lo tanto, eso? No, que se pierda la cultura mapuche, que se pierda su lengua. No, mire, que haya un culto por Tren, Caucavilú, que se siga practicando la medicina de las machis, mágica, etcétera. No lo hallo valioso realmente. Prefiero NASA, prefiero la penicilina, todos los avances científicos de la medicina, y no porque sea de una cultura determinada hay que conservarla. Eso es politiquería barata. ¿No haya valioso que tengan, por ejemplo, creencias distintas o creencias religiosas diferentes? No. ¿Por qué no? Oye, yo ni siquiera tengo las creencias de nuestra cultura. Entonces vamos poniéndolo en orden. Yo soy un escéptico en estas materias, así que no me cabe la pregunta. Usted ha hablado muchas veces, por ejemplo, de la cultura cristiana occidental. Numerosas sí, veces claro. Veo ahí una cierta valoración del cristianismo como religión. El sentido moral del cristianismo, sí. Creo que ha dado un sentido a toda la cultura europea y cómo ésta se ha desparramado por el mundo, que me parece valioso. Hay que respetar al padre, a la madre, no hay que asesinar, no hay que robar. Bueno, son cosas de derecho natural, ¿no?,
que me parecen valiosas, y eso el cristianismo lo resaltó. ¿Y esa valoración no se la da a otras creencias religiosas diferentes? Es que no tienen lo mismo. ¿Ah? Una cultura donde se asesina a niños por razones rituales. Y una cultura como la cristiana, con la cual se conquistó, se asesinó a mapuches, se violó a mujeres. ¿Se asesinó o se mató? Porque si es en la lucha, se mata. En la lucha, una invasión a personas que estaban defendiendo su territorio. Bueno, sí, estoy de acuerdo en eso. Hay una violencia inicial, indudable, en los años de la conquista. Pero todo eso se va transformando y va apareciendo contacto, la comunicación, lo que yo llamo la vida fronteriza. Y en la ocupación, o comillas, pacificación de la Araucanía, ya realizado por el Estado chileno, ¿no hay también esa misma violencia ejercida de nuevo desde una cultura cristiana? Cierto grado de violencia lo hay, no lo desconozco, y está en mis libros. Pero también está todo lo positivo, todo lo creador. Sergio Villalobos, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muy amable, agradezco su preocupación. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, ya estamos de vuelta en CNN Chile.